Pues muchísimas gracias, Angélica, por este tiempo para platicar con nosotros. Y digo con nosotros porque somos varios los que formamos parte de este medio de comunicación llamado Spotlight. Y bueno, nosotros encantados de poder platicar un ratito contigo. Muchísimas gracias. A tus órdenes, Indira. El Y gusto es pues, para mí. antes de comenzar, Angélica, por supuesto quisiera preguntarte cómo estás, cómo te encuentras. Yo sé que es una pregunta pues obligatoria, pero en estos tiempos cobra un sentido un poco más importante, ¿no? Por todo lo que hemos estado ahorita viviendo. Pues yo en lo personal muy bien, pero muy preocupada por el mundo, muy preocupada por el desenlace de este problema particular de la pandemia, pero también por el futuro, en el sentido de que se están reacomodando los poderes políticos, los poderes económicos del planeta, y vamos a ver en ese reacomodo cómo quedamos los mexicanos, nuestro país, ¿no? Entonces, siento que llevamos muchas desventajas en términos de tecnología, por ejemplo, en términos de capacidad de adaptarnos a esta nueva realidad cibernética. No le hemos invertido a la cuestión tecnológica. Ahora que la educación es en línea, nos damos cuenta que los niños no saben usar las computadoras, no tienen computadoras, no hay luz eléctrica, no hay señal de internet. Entonces, estamos hablando de infraestructura que se ha desatendido porque se han atendido tal vez otras cosas, pero ya es hora de empezar a apretar en esas áreas, porque si no, el rezago va a ser imposible de recuperar. Entonces siempre vamos a estar muy rezagados en relación a los demás países. Imagínate que en 1974, tú eres muy joven, ni siquiera estás allá en los planes de tu familia, Indira, pero Indira Gandhi ya estaba ahí dando guerra en la India. En 1974 hubo una reunión mundial de países con más posibilidades de desarrollo. Y en esa reunión, entre otros países, no estoy segura si estuvo la India o no, pero sé que estuvieron Brasil, por ejemplo, Turquía, eh, eh, Corea del Sur, entre otros. Y se establecieron varios proyectos, varios planes a 5, a 10 años para lograr ciertos desarrollos en cuestión de infraestructura que hacían falta para que esos países pudieran despegar ya como países del primer mundo en términos de sus economías de organización social y política. Y ve tú dónde está Corea del Norte, Corea del Sur hoy, Indira. O sea, todos los celulares, hay una gran cantidad de celulares que ellos hacen con su propia marca, ¿no es cierto? Samsung. Tienen, pero temblando a la situación automovilística en Japón, porque están invadiendo el mercado con sus carros coreanos, ¿no es cierto? Carros que además traen nuevas tecnologías, híbridos, eléctricos, etc. Nosotros nos enorgullecemos de la Nissan, la Volkswagen, la Ford, carros mexicanos. No, mi vida, son carros extranjeros armados en México. Nosotros no tenemos nada que ver ni en el diseño, ni en nada más en apretar la tuerca. Entonces, estamos muy, muy rezagados. No cumplimos para nada desde el 74 con nuestros planes a 5 a 10 años, y aquí está el resultado. Llega la pandemia y estamos en pañales, y la niñez completamente desprotegida, etcétera, etcétera, ¿no? Yo digo, bueno, pero ¿por qué se ha complicado tanto un trámite como el banco? ¿Por qué ahora tardas 3 horas, 4 horas en el banco para cambiar un cheque cuando antes lo podías hacer en 15, 20 minutos? Y claro, porque nadie sabe manejar esos aparatos, ni el cliente que va a solicitar, ni el empleado del banco. Es que falló el sistema, se me cayó la no sé qué, y somos incapaces. Entonces, eso... ¿no? ¿Ah? Una falta de especialización por parte de la gente, por supuesto. Totalmente, mi vida. Y luego, bueno, no tenemos suficientes alumnos universitarios,
el nivel de calificaciones en la UNAM es muy bajo, porque claro, quisimos abarcar a mucha gente y entonces eso bajó el nivel educativo de la institución. No tiene que ser una cosa por otra. Yo creo que podríamos resumir también todo eso que comentas como una crisis, ¿no? Una crisis mundial, por supuesto, y también nosotros estamos llevando una crisis en México, ¿no? Y bueno, creo que nosotros desde el inicio de la pandemia, que fue el año pasado, igual nosotros realizamos exhibiciones acá en Chetumal y en Bacalar, en el sur de México, ¿no? Tuvimos que pararlas por completo por esta cuestión de la pandemia, pero justo tratamos hicimos, cambiamos nos transformamos para poder seguir nosotros comunicando, seguir estando en el mundo del cine y no dejarnos, pues sí, no dejarnos vencer por este cambio, nosotros le decimos por este cobicho. y es por eso que, como bien dices, esta crisis nos movió para cambiar y transformarnos, ¿no? En el aspecto, pues en este caso nosotros que hacemos el cine, ¿no? Y creo que también es una parte importante de seguir promoviendo todo lo que es la cultura, porque siento que pues una fuga, ¿no? Es una fuga y también una forma de crear al ser humano, de transformarse y de poder aportar a la sociedad, ¿no? Y en este caso, Angélica, me gustaría poder platicar, o sea, sí, que pudieras platicarnos, ¿no? Porque sabemos que tu talento, corre por tus venas, ¿no? Sí, y nuestra primera pregunta va encaminada a qué tanto influyó en tu vocación el hecho de tener como papá a un cantautor muy famoso. No, pues totalmente, una influencia directa y muy importante, muy profunda y de muchos años. Entonces, pues yo nací en el medio artístico y sin embargo no me iba a dedicar a eso, iba a estudiar otra cosa, más en la dirección de la ciencia, pero precisamente la universidad estaba cerrada, había una huelga, estamos hablando del año 72, y decidí irme del país a estudiar otra cosa, teatro. Pero siempre recibí un gran apoyo de mi papá y sobre todo lo que más me ha dado satisfacción es al encontrarme a personas que hubieran colaborado con él en su momento y tantas cosas positivas, generosas, agradables que tienen que decir de su persona y del trato que sostuvieron. Entonces eso para mí ha sido muy, muy importante, muy satisfactorio ver cómo el recuerdo que dejó en el medio artístico sigue siendo muy, muy bueno, muy, muy cercano, muy cariñoso y muy amable. Yo le agradezco muchísimo, no solamente su apoyo en términos de mi carrera y en términos profesionales, sino su gran, gran sabiduría como ser humano, su gran generosidad para enseñar a los demás, es decir, más que un maestro, un formador, ¿no? Y tomó bajo su ala a muchos jóvenes para asegurar que tuvieran más exposición al mundo, a la realidad. Yo me acuerdo que una vez estábamos desayunando y estábamos hablando, no sé, tal vez el año 62, 63, y tocan a la puerta y es un sobrino de él que viene de Sinaloa, estuvo viajando muchísimas horas, toda la noche, en fin, y llega con la inquietud de que mi papá lo apoye para estudiar medicina. Y mi papá le dijo, pues sí, yo te apoyo con mucho gusto, yo mismo quise estudiar medicina y no pude por falta de recursos, pero pues la medicina es una carrera muy larga y hay que hacer una especialización. ¿Y de cuántos años estamos hablando? Y dijo el primo, no sé, 8, 10, 12 años de preparación. Y le dijo mi papá, ¿y qué pretendes? ¿Quedarte a vivir aquí 8, 10, 12 años? Dice, pues si usted me recibe, sí. Y así fue. Entonces, claro, mi primo le tuvo siempre un agradecimiento, un reconocimiento muy grandes.
ese primo, Octavio Aragón, el doctor Octavio Aragón, lamentablemente falleció en septiembre del año pasado porque era médico de primer contacto en la población donde nació mi papá, en el estado de Sinaloa, en Choix, y pues murió contagiado de COVID. Eso fue tristísimo porque pues era un hijo más para mi papá y finalmente él asumió esa responsabilidad, ese gasto de una persona que ni siquiera era inmediatamente cercana, porque el doctor Aragón era hijo de un primo hermano de mi papá. Entonces yo vi esa generosidad en él y esa disposición a ayudar, a colaborar de cualquier manera para que la gente lograra prepararse y estudiar. Y en este caso, Angélica te apoyó para que pudieras estudiar en el extranjero, ¿verdad? Ahí fue, ahí es donde empezó tu formación como actriz. Cuéntame cómo fue esa experiencia de estudiar fuera y cuáles fueron tus aprendizajes, pues, que más atesoras, ¿no? De esa etapa. Bueno, yo ya había incursionado en varios proyectos aquí, en México, incluida la participación muy breve en una telenovela, El amor tiene cara de mujer. Todavía se grababan esas novelas en los estudios originales de Televisa, que se llamaba Televicentro, y después adquirieron unos estudios foros de cine, los estudios San Angelini, y ahí es donde está ahora la mayor parte de la producción de telenovelas de Televisa. Pero finalmente pues fueron cosas incipientes, hice varias obras de teatro no profesional, un Cervantino, etcétera. Pero finalmente, pues a nivel, yo finalmente, bueno, la escuela, el estudio era mi prioridad. Pero en cuanto terminé la preparatoria, sí, pude irme a Inglaterra. Lo más importante allá fue, yo creo que todo lo que pude ver de teatro profesional. Porque una cosa es la teoría, lo que le pueden enseñar uno en el papel, y ya sabes cómo se hace, pero ahora hay que hacerlo, hazlo. Entonces, yo trabajé muchos años para la Compañía Nacional de Teatro, pero de acomodadora para poder, o sea, recogiendo boletos en la entrada, vendiendo helados en el intermedio, pero para poder ver esas obras de teatro completas todas las veces que podía. Entonces ahí sí es otro tipo de escuela porque está uno viendo a los actores profesionales hacer su trabajo frente a un público, etcétera, y la posibilidad de comparar una función con otra, etcétera, de entrar en contacto con ellos y sentir que uno está accediendo a un mundo actoral de primer nivel, siempre pues por la puerta chica, ¿no? Yo recuerdo que en una ocasión estaban presentándose dos grandes actores ya octogenarios del teatro inglés, que eran Ralph Richardson y John Gielgud. Y era una obra muy fuerte, muy pesada, No Man's Land, de Harold Pinter, y fue a verlos como público un gran actor de la cinematografía norteamericana, que fue Gregory Peck. Y bueno, pues yo ni supe ni nada que entró por otra puerta o lo que haya sido. Pero en el intermedio me llama la supervisora de nosotros, los acomodadores, y me dice, hay un actor muy importante y te voy a pedir que durante los aplausos ya del final, te le presentes para guiarlo por atrás, que era un lugar pues de pasillos y puertas y todo, para llegar al camerino de los actores y acompañarlo de regreso a la salida a su carro. Y eso hice, entonces, claro, él me saludó amablemente, etcétera, pero su asunto era otro. Pero de pronto ir siguiéndolo en un pasillo estrecho y ver esos hombros así de Gregory Peck, ¿no? Y posteriormente volver a ver algunas películas suyas, con esa voz tan particular que tenía y ese aporte, esa estatura, etcétera, etcétera, ¿no? Hay algo muy interesante en esos actores que yo pude conocer personalmente en su momento, porque en los años 60, 70, se hacían en México, perdón, una cantidad de coproducciones de cine muy importantes. Entonces mi papá tuvo oportunidad de trabajar, entre otros, con actores de la talla de John Wayne, por ejemplo, Clint Eastwood, Shirley MacLaine, Elizabeth Taylor y su marido en ese momento, el inglés, ahorita nos vamos a acordar cómo se llama el actor, en fin. Y entonces
yo lo que recuerdo de ellos es que eran personajes más grandes que la vida real. Hoy, lamentablemente, entra uno a un set de cine, a un foro de televisión y no distingues quiénes son los actores, los técnicos, quiénes son los directores. Y si uno, bueno, al menos que los conozcas, ¿no? Pero dice uno, ¿cuál es el actor principal? Ese muchacho que está ahí de pantalón de mezclilla. Ah, allá en el cine americano no había duda. O sea, eran unas personalidades enormes que en el momento en que entraban a cualquier lugar, el camerino, el restaurante, el hotel, el camper, lo que fuera la oficina, o sea, tú sabías que este era un actor de cine, ¿no? Ahora que estamos todos tratando de que la cultura, el arte, el espectáculo se transmita a través de estos medios de internet y todo eso, es muy, muy difícil, Indira, porque la presencia física habla de un contacto de energías. Totalmente. Y para que la energía de una persona atraviese estos medios electrónicos y esas ondas, etcétera, y llegue al corazón del que lo recibe, de la audiencia, del público, del interlocutor, se necesita muchísima potencia energética. Y ahora yo veo que pocos actores la tienen. Eso se transmite a través de los ojos. Es luz. La energía es luz. Entonces, cuando entraban esas actrices, Jeanne Moreau era una mujer grande de edad. Era una mujer ajada del rostro, tal vez de 70 años, pero una luz. Me ha tocado trabajar con Sharon Stone. No, es que no puedes dejar de verla. Es un imán de... Pues sí, mi vida. Además, tuvimos ocasión de conversar, es muy simpática. Es una de las mujeres más inteligentes de los Estados Unidos, Sharon Stone, en términos de su medida de IQ. Ella no pensaba para nada ser actriz ni nada. Y de pronto era la más machetera en la escuela. Y con sus anteojos y su sudadera, etc. Y tenían una fiesta en el cuarto de al lado, en el dormitorio de la universidad, la hermana de ella y otros compañeros. Y hacían mucho escándalo. Ella fue y les tocó varias veces, ya, dejen estudiar, bajen esa música. Y le dijeron, que hago a fiestas, no sé qué. Pues claro, ¿cómo te vas a unir a un grupo de jóvenes alegres, festejando, lo que sea, cuando eres tan fea? Entonces ella dijo, entonces se trata de ser la más bonita. O sea, ese es el propósito de ustedes, ser la más guapa de todas. Pues sí, dijeron ellas, la hermana de ella incluida. Y dijo ella, bueno, pues yo me voy a dedicar entonces a ser la más guapa de todas, si eso es de lo que se trata, con tal de callarles el hocico a estas. Y ve dónde está. O sea, se convirtió después de esa película en el atractivo sexual del país y del mundo, ¿no? Entonces, insisto, esas figuras eran, y las nuestras también, no Sí, por claro. ser gringos, ¿no? Tú veías a un Jorge Negrete, a una María Félix, a mí me tocó trabajar con Gloria Marín, con Dolores no trabajar, pero conocer a Dolores del Río, María Elena Márquez, Vive, Elsa Aguirre. Entonces, eso yo veo que cada vez existe menos. Lastimosamente, tienes razón, Angélica. Y ahorita que estás platicando de todas estas personas con las que has tenido la oportunidad y el privilegio de trabajar, bueno, has trabajado en televisión, en cine, en teatro, también estás como productora. De todos estos, digamos, caminos, porque son caminos diferentes, ¿no? Porque yo no puedo hacerte la pregunta de en cuál te sientes más plena o más realizada, porque sé que son caminos diferentes, ¿no? Pero sí, seguramente has tenido más satisfacciones en el cine o en la televisión o en el teatro, ¿no? Entonces mi pregunta va, de estos 3, 4 caminos, ¿dónde te has sentido más realizada? Pues mira, lo que pasa es que uno se encariña particularmente con los proyectos propios. Es decir, a mí me contratan para una película y yo absolutamente asumo ese proyecto como mío, pero no lo es. Es decir, mientras estoy en el rodaje, mientras estamos en los procesos, pero finalmente
esa película la va a editar otra persona, la va a musicalizar otra persona. Yo ya no tengo ninguna relación y sobre todo ningún control sobre eso, ¿no? Cuando yo empecé a dirigir algunos unitarios en Televisión Azteca, sobre todo capítulos de Lo que callamos las mujeres, yo me dedicaba a entregar el capítulo armado. Entonces, yo pedí escoger el reparto, ellos escogían las locaciones, pero editar, musicalizar, que finalmente eso es muy importante, es decir, la edición y la música son como los condimentos de una preparación culinaria, ¿no? Entonces, el pollo puede ser de excelente calidad, si el caldo no lleva sal, pues está desabrido. Claro. Si lleva demasiada sal, no se puede comer de lo salado. Roberto D'Amico y yo, mi compañero en muchos espectáculos, en mi cómplice en muchas cosas, quisimos que no pasara desapercibida para nosotros esta fecha de agosto de 1521, hace 500 años. La caída de la gran ciudad de Tenochtitlan, que seguramente fue en su momento la ciudad más grande, más importante y más hermosa del mundo. Aquí. Y en ese sentido te quiero preguntar, sabemos que justo últimamente te enfocas mucho a defender a las culturas indígenas, ¿no? Y o sea, recuerdo esto en este sentido que estás platicando de este proyecto, de este disco. También hablas y defiendes mucho, o sea, sobre la equidad de género, ¿no? ¿Desde cuándo empezó esa conciencia en ti y de qué tanto afecta estas nuevas convicciones en tus nuevos proyectos, o ya para elegir este personaje sí, este personaje no, este trabajo sí y este trabajo no? Pues yo tuve mujeres muy fuertes como ejemplos en mi familia, y recuerdo a esas mujeres reunidas con joyería prehispánica, con trenzas en la cabeza, muchas de rebozo, y no por eso faltaban sus centenarios de oro, etcétera, pero mujeres que trataban de retomar nuestras culturas anteriores, de reivindicar, vamos a decir, la mexicanidad y no lo europeo. Y eso sin duda me marcó muchísimo. O sea, nada más el verlas ahí a todas discutiendo de temas que yo no inteligía en ese momento, pero las personalidades, la decisión, el volumen de la voz, etcétera, y la ausencia de los maridos, para mí fueron muy formadoras y muy determinantes como ejemplos. Y yo recuerdo muchas veces muchas veces mi abuela me dijo, uno tiene que darse a respetar. A mí me dijo ella en su momento, Diego Rivera, hacerme un retrato. Y bueno, pues me sentí muy halagada. Ya Diego Rivera en ese momento era una figura, vamos a decir, no lo que es ahora tal vez, o lo que llegó a ser, pero y era en la época de Frida Kahlo, etcétera, tal vez 1950. Y entonces, antes, pues sabemos cómo era Diego, ¿no? Vamos a hablar en términos vulgares. Estamos hablando en el sureste, un cogelón de mujeres. Entonces, mi abuela dijo, a ver, yo soy una mujer soltera, no soltera en ese momento, soy una mujer divorciada, soltera, pues, sola, y no me voy a arriesgar a que este equipo me falte el respeto. Entonces, prefiero cortar por lo sano. Pero fíjate, ahorita tuviéramos una millonada de cuadro, pero esos eran sus valores y su poder de decisión, ¿no? Entonces, bueno, son las cosas que a mí me marcaron mucho para poder, entonces, establecer límites y establecer una línea. Hubo un tipo el único que se ha tratado de pasar de listo conmigo, yo tenía 16 años, estaba haciéndole una traducción al francés de un artículo médico, un psiquiatra que en su momento fue el director del Hospital de Salud Mental de todo el país, y me dijo que le entregara la traducción en su consultorio particular y que él se desocupaba a las 6 de la tarde, por decir algo. Y yo llegué,
pues inocente a los 16 años, yo creo que de tobilleras, a entregar eso y que me pagara el señor. Y entro al consultorio, sofá, porque es un consultorio psiquiátrico, y la recepcionista, me retiro, doctor. Y yo dije, pero ¿por qué se retira si yo sigo aquí, no? Y corrió las cortinas del consultorio y me dijo, acabo de regresar de un viaje por el Caribe y me encantaría enseñarte unas diapositivas que tomé del viaje y ¿no quieres un coñac o algo? Le dije, tengo 16 años, estúpido, y me estoy yendo en este momento, mientras todavía está la secretaria aquí. Pero claro, uno tiene que tener sus antenas muy sintonizadas, mi vida. 5 minutos más tarde, y yo no sé si me lo puedo quitar de encima. Entonces, no debe uno colocarse en esas posiciones, sabiendo o presintiendo en lo que se puede convertir, ¿no? La situación. Un director de telenovela, el primer beso que yo tuve que dar en televisión, y el actor no llegaba porque le estaban poniendo el bigote, yo qué sé. Y me dice el director, pero si quieres lo podemos marcar tú y yo el beso. Le dije, no, no es necesario, señor. O sea, esperemos al actor. O sea, el tipo queriéndose pasar de listo y diciendo, pues, aprovecho para plantarle un beso en la boca a esta señora. Pues no. Pero uno tiene que estar alerta, porque te agarran desprevenidos. Y a mí muchos años después me agarraron totalmente desprevenida y no me lo perdono a mí misma. Porque ya, pero te estoy hablando hace 4 años o 5 años en el estreno, no, era la presentación a la prensa de una película mexicana. Y estábamos reunidos a la mañana en un cine con toda la prensa, etcétera, no para ver la película, sino simplemente para hacer las entrevistas y todo. Y el director se expresó de una manera tan vulgar, tan soez y tan inadmisible de una de las actrices que estaba sentada al lado de él, que me tomó por sorpresa el atrevimiento del tipo. Y no me levanté a cachetearlo en ese momento y a empujarlo del escenario. O sea, no tiene derecho a estar subido aquí una persona que no sabe respetar, ¿no? Claro, por la noche ya ni asistí al estreno, ni he visto la película, ni me interesa. Pero te digo, hace 4 años me tomó por sorpresa, porque no me esperaba el descaro del tipo. Y me arrepiento hasta la fecha de no haberle llamado la atención en su momento. Por eso ahora te digo, ando todavía con las antenas más sintonizadas, porque en el mejor de los momentos se le va a uno porque no sabes por dónde va a saltar la liebre, Indira. Realmente. Son muy abusivos y muy abusados. Qué bueno que has librado estas situaciones, Angélica. Y en este contexto que estás comentando del cine, tienes una amplia trayectoria en cine, pero me gustaría que nos contaras las películas más entrañables en cuanto a que sientes que el personaje te representó un gran desafío e inclusive esto pueda, digamos, hacerte sentir emociones que a lo mejor en tu vida personal no la, pues no la hayas llegado a experimentar. Bueno, definitivamente la película más entrañable yo creo que ha sido Un paseo por las nubes, porque como se dio todo el proceso, antes yo me acuerdo, las producciones en primer lugar duraban meses, las películas. Ahora ya estamos hablando de 4 o 6 semanas en total. Antes eran 6 meses. Entonces, 6 meses de tu vida compartidos con un grupo grande de compañeros de trabajo, entre técnicos, actores, productores, etcétera. Muchas veces en locación, muchas veces haciendo las 3 comidas diarias con ellos en el entorno de la filmación, etcétera. Te marcan, se vuelven cercanas esas personas, amistades, etcétera. Hoy día las producciones no son de ese tamaño y muchas veces yo acepto personajes más breves, ¿no? Que no son estelares o coestelares. Entonces mi participación es de 1 o 2 días. Entonces necesariamente no te llenas, no te empapas de ese grupo, de ese proyecto, porque no convives lo suficiente con ellos. Y de pronto me dicen, es que es un actor que trabajó contigo en La Señorita. Híjole, bueno, en primer lugar, La Señorita hace 25 años o 30. Segundo, fueron 2 días de trabajo en un pueblo. ¿Qué hacía él? No me acuerdo bien de la historia, porque fueron 2 días de mi vida, nada más. Ahora, Un paseo por las nubes, estuvimos 10 semanas tal vez. Eso es ya otra cosa.
Entonces, conviviendo, ensayando, que eso es básico. El montaje de esa película se hizo como una obra de teatro. Nosotros teníamos trazado en el piso del salón de ensayos las dimensiones, trazadas las dimensiones del espacio en el que íbamos a trabajar, la habitación o lo que fuera, el lugar, la cocina, etc. Entonces uno sabía cuántos pasos iba a dar, si la ventana se abría hacia el exterior o si se abría hacia adentro. Entonces son cosas que ya no te van a sorprender en el momento porque ya las tienes vistas y ensayadas. Y esos ensayos, y yo me quito el sombrero ante Alfonso Arau, esos ensayos eran con todos los departamentos, no era un ensayo exclusivamente para actores. Estaba el Chivo Lubeski haciendo con su nada más su lente para mirar, etcétera. Estaban los departamentos de arte, de vestuario, de todo, de utilería, y ya, pues ante el ensayo ya quedaba anotado lo que el director iba a requerir, y cuando uno entraba al set, pues era ya una cosa muy cómoda. Nunca me ha pasado eso, más que en esa ocasión. En cambio, he hecho películas en Venezuela, por ejemplo, en donde te suben a un avión a las 12 de la noche, llegas a las 7 de la mañana a Caracas, te suben en una combi un par de horas, 10 de la mañana estás llegando a un pueblo, te suben a un camión de vestuario, te ponen una cosa, no sé qué, y de pronto, con Carmen Maura en el set, ¡acción! Y yo, a ver, perdón, ¿no me la van a presentar siquiera que yo le dé la mano a Carmen? Nunca la he visto en mi vida. Es que ya es la hora. Óyeme, así no se puede trabajar. Entonces, han sido ese tipo de contrastes, de experiencias en donde el director, cero ensayo, pero vaya, ni una lectura, nada, nada, nada. Entonces, yo sí soy una actriz que requiere de mucho contacto con el director y mucha retroalimentación, porque el hombre lleva, o la mujer en este caso, llevan años con la película en su mente, en su cabeza. La han visualizado, la han rehecho, la han arreglado, la han compuesto, etcétera. Y uno finalmente pues es recién llegado a eso, entonces necesitas empaparte de lo que el hombre, o el director, el autor tiene en su cabeza. Y eso pues requiere de cierto tiempo y cierta dedicación. Entonces, bueno, pues el resultado es muy diferente. ¿Y tienes Tú ves alguna? las películas, Ajá, no, perdón, perdón, sigue, sí. Indira, tú ves las películas americanas, por decir, porque estamos tan llenos del cine americano, y tú juras que ese niño es hijo de ese actor, de los personajes, ¿no? Juras porque hay una familiaridad, una confianza, un manejo del lenguaje no verbal, etcétera, que te indica que son uña y mugre esas gentes. Aquí muchas veces, te digo, me están presentando a mi hijo, un niño, ¿qué tal? Ella va a ser tu mamá, él es tu hijo, corre cámara. Eso necesariamente no es lo mismo, no es lo mismo. Entonces, para mí el ensayo y la preparación son esenciales para un buen resultado y muchas veces las circunstancias de tiempo no lo permiten para ellos, siendo que en su preproducción de años, ahí sí se han dado todo el tiempo. Y ya cuando uno interviene, que es el que va a dar la cara y el que va a levantar al personaje de la segunda dimensión, que es el papel plano, no hay nadie que te ayude y que te guíe y que te eche la mano. Entonces, bueno, a mí sí me hace falta el trabajo de mesa. Oye, Angélica, y ahorita que estabas comentando, de actuales directores mexicanos, ¿tienes alguna deseo de decir, "Ay, me gustaría actuar para una película de este director"? No te lo podría decir porque no tengo una noción del cine mexicano completa. Es decir, tengo muchos huecos de nuevas películas recientes, ¿no? Digo, he trabajado con directores que son amigos, ¿no? Que es, vamos a decir, otra generación, como por ejemplo Luis Mandoki, por decir algo, Carlos Carrera, y me ha encantado trabajar con ellos. Pero directores mucho más jóvenes, no los conozco tan bien, ni su trayectoria, ni su estilo de trabajo. Sin embargo, bueno, hago muchas películas estudiantiles de directores incipientes. Por ejemplo, Pablo Camargo hizo un corto para el TEC de Monterrey
de ficción de unos 10, 20 minutos. Es un muchacho de 21 años, los tenía en su momento. Luisito Bárcenas es un director, yo creo que puede tener un gran, gran futuro, pero cuando me vino a entregar el guión de su película, una película de 4 horas con un guión así tremendo y unos parlamentos, pero chorizos que escribió Luisito Bárcenas, y cuando llegó a entregarme el guión, yo pensé que el que venía manejando el carro era el director, que era el papá de él. Y bajó Luisito del asiento del copiloto y yo no le hice ningún caso y me metí al coche a saludar al director que pensaba yo que era, y era el papá, y me dijo, no señora, el director es mi hijo. Y yo, pero ¿cómo? Y tenía 18 años Luis en ese momento, es un gran amigo ahora. Fíjate, ahorita tiene 21. Y entonces me dice Alfonso Arau, pero ¿dónde estudió Luisito? Le digo, con ningún lado, Alfonso, si ni siquiera ha salido de prepa. O sea, no ha estudiado cine todavía, pero es gente que trae una vocación muy marcada, ¿no es cierto? Justo eso, Angélica. Y bueno, la verdad es que tienes una trayectoria impresionante en cine, teatro, televisión. Has triunfado en México, has triunfado también en el extranjero, por supuesto. Has tenido la gran dicha de trabajar con actores y actrices de gran prestigio. ¿Qué sueño te falta por cumplir? Pues dirigir una película, evidentemente, ¿no? En algún momento dado. Hace años tenía yo un proyecto, pero no se concretó. Es una obra de teatro que yo hice hace 30 años de Víctor Hugo Rascón Banda, se llama Contrabando, y sentí que se podía hacer una película interesante de actores, una película de interior, que hablara sobre el tema sin mostrar nada, pero te estoy hablando hace 20 años. Pero la situación se ha vuelto tan peligrosa, mi vida, y tan delicada, y la manera de tratar los temas tiene que ser tan sutil que lo dejamos para después. Yo creo que eso sería finalmente, poder en un momento dado dirigir una película. ¿Y algo del cual digas, esto me costó muchísimo trabajo en toda mi carrera? Digamos también por ser mujer. Realmente no, a mí se me abrieron mucho las puertas porque mi papá ya había hecho un camino de avanzada, de una trayectoria muy importante, no nada más como compositor y actor en algunos programas musicales de televisión, sino como actor de cine. O sea, hizo muchas, muchas películas en su momento mi papá, y trabajó con los hermanos Soler y con Pedro Armendáriz, papá, etcétera, etcétera. Pedro Infante, en fin. Pero mm, creo que ya yo también empecé, después de que regresé de Inglaterra, vamos a decir, a retomar mi carrera, pero ya a los 27 años, entonces ya no tan fácilmente te llevan al baile. Ya no era yo una incauta de 17 que está dispuesta a cualquier cosa con tal de que le den el papel. Es decir, yo ya tuve una cita directamente con los ejecutivos de la empresa para una contratación, etcétera, etcétera. Fue a otro nivel, ¿no? Entonces, las puertas se abren de otra manera porque la gente, el gremio, le tenía mucho respeto a mi papá. Entonces, operan con cautela. Qué bueno, Angélica. Y actualmente, entonces, además del disco, otro proyecto en el que estés, pues, incluida. Bueno, ahorita es esto. Bueno, tengo varios guiones aquí, una cantidad, pero muy interesante. Son 5 películas diferentes de nada que ver una con la otra, pero todas el mismo tema, la muerte. Wow. O sea, de qué manera lo que se vive, ¿verdad? Se vive, se siente, se sufre, se tiene que de alguna manera aflorar. Entonces, están interesantes los guiones, bien escritos. La mayoría son óperas primas. Tal vez la película más grande que tengo en puerta y que se pospuso durante 1 año y medio por todo esto, la vamos a filmar en Chiapas. Oh. No en Quintana Roo, pero ahí muy cerca de donde estás tú, en Comitán. Nada más estamos esperando, yo creo que a septiembre, que baje un poco el calor, porque querían ir julio y agosto, y yo dije, a ver, perdón, nosotros somos de los mochis, que nada que ver con la selva. No te lleven en época de calor, por favor, estamos ahorita. Yo lo sé, mi vida, son 54 grados a la sombra, o sea, nadie aguanta eso, y me decía la directora,
Gita Shifter, y he hecho muchas películas con ella, Novia que te vea, Sucesos distantes, etcétera. Y me decía, bueno, pero aquí te vamos a poner un ventilador para que no se te corra el maquillaje. Y no, no, es que no es cosa de ventilador, Gita. Es cosa de que te caes desmayado, o sea, los El pobres golpe, el hombres calor es ahí. real, claro. Claro, el calor y los moscos y todo. Entonces yo creo que en septiembre vamos a ir a hacer esta película que se llama El águila y el gusano. Habla sobre la clase política mexicana, pero es una alegoría. A mí me divierte mucho esta dupla que son Hugo Iriart, guionista, que es un gran dramaturgo y amigo, y su mujer, su esposa, Gita Shifter, costarricense, una directora muy involucrada con nosotros, los actores, ¿no? Es decir, yo llevo meses con ella hablando de esto, o años, y me gusta mucho cómo dirige a los actores Gita. Entonces estamos esperando ya que se concrete esta película, El águila y el gusano, que tenemos pues ya en proceso por lo menos un par de años, y antes pues ellos en preparación. Así que esa sería, vamos a decir, la más consolidada en términos de una directora muy probada, etcétera, etcétera. Esa película Novia que te vea, que filmamos, pues no sé, tal vez hace unos 25 años, ha sido muy aclamada dentro de los festivales de cine independiente, particularmente el cine judío, porque es el tema de la llegada de la comunidad judía a nuestro país en 1920 más o menos, al final de la Primera Guerra Mundial. A mí me parece que es una película muy redonda, muy entrañable y bueno, histórica, ¿no? Con un grado de veracidad y de sinceridad que la hacen una película muy particular. Entonces, nosotros, por ejemplo, la familia Askenazi, yo soy la mamá de esa familia, en esa familia hablamos ladino, el español antiguo. Entonces, muy cuidadosa Gita en todos sus detalles. Eso me parece que es muy importante. Y bueno, hay varias películas del maestro Arau que están en proceso. Hay una coproducción con España, etcétera. Y me dicen, no, tú eres mi amuleto, vas en todas mis películas, pero aún no tenemos guión. Ay, Angélica, pues ojalá que te podamos ver pronto en cine, porque de verdad que eres de las consentidas del cine mexicano, de actriz, una actriz mexicana queridísima. Yo he disfrutado mucho ver tus personajes en tanto cuando estás como en una colaboración, cuando has estado en como el Paseo por las Nubes que comentas, y también en telenovela, por supuesto. Ahí va a estar más difícil, porque las historias que se están ahorita llevando a la pantalla no son de mi agrado. Son historias muy violentas que manifiestan una imagen muy negativa de nuestra sociedad y en donde los personajes femeninos generalmente se ven muy castigados. Entonces, telenovela yo lo veo más difícil porque no hay temas más interesantes. Es decir, yo veo que hay series en el mundo entero que hablan de cualquier tema, ¿no? Mi vida, una serie, no me acuerdo si era de Islandia o qué, que pasaron, y que era un barco que tenía que atracar en un puerto y estaban esperando los pasajeros de este lado para subirse y, en fin, para vaciar el barco, limpiar, renovar las cuestiones de comida, etcétera, etcétera, pero viene una gran tormenta y el barco queda encallado por otro lado y no hay modo de rescatar a nadie y la gente que se empieza a morir adentro del barco, ¿qué hacer con ellos? Entonces, no hay nada de historias de amor y desamor y el narco que traicionó a la buchona y todo, no. Entonces, nosotros somos muy monotemáticos. Sí. Y eso es muy aburrido, mi vida. No, totalmente. Y también partiendo de la premisa que los mexicanos consumimos mucha telenovela, mucha televisión, entonces también saber qué discurso se está manejando en la televisión es muy importante. Pero, mira, lo que ha sido grave para nosotros como mexicanos en términos de la influencia de la televisión en los últimos 60 años, casi 70, es que para nosotros, como público mexicano, hablando en términos generales, el cine es televisión en pantalla grande y el teatro es televisión en vivo. Entonces tenemos que romper
esas, esas apreciaciones tan equivocadas de lo que es nuestro trabajo. Es decir, son áreas completamente distintas y son experiencias muy diferentes, y todo reducirlo al mismo cuadrito de la pantalla chica me parece que es muy injusto. Totalmente, Angélica. Y pues muchísimas gracias por este tiempo, por compartirnos tu tiempo, tus experiencias, que eso es una cosa invaluable, y por todo tu Gracias, cariño y tu Indira. amor que se siente en las palabras que dices, ¿no? Entonces, la verdad, tío, tus personajes de cine siempre te queremos mucho, o sea, te das a querer muchísimo en tus personajes, y ahorita veo que también en la vida real. Entonces, Qué pues amable, Indira. En espera de pues encontrarnos algún día por allá. por supuesto, a nosotros nos encantaría poder tener a ti, por supuesto, y también si está tus próximos trabajos, como te dice, estas películas que quedan pendientes, nosotros aquí estamos encantados de hablar del cine, sobre todo de nuestras actrices, ¿no? Y nuestros actores también mexicanos, por supuesto. Muchas gracias, querida Indira, y en espera de retomar esta conversación en otro momento. Muchísimas gracias. Era un honor de verdad. Es ahorita, pues obviamente me siento muy feliz y muy emocionada. Muchas gracias, enhorabuena a todos los cineastas que sintonizan esta frecuencia, a todos los cineastas consolidados, a los que están en proyecto de convertirse en tal, y sobre todo, nada más última recomendación. Es muy importante leer los guiones, el autor, el director, en voz alta, Indira, porque así es como se va a escuchar, ¿no? Entonces, el diálogo aquí en el papel es una cosa, y ya el diálogo hablado es otra. Entonces, esa es muchas veces mi recomendación a los directores antes del rodaje. Haga una lectura de su guión en voz alta, y ahí le va a sonar todo lo que sobra, todas las palabras repetidas, todo lo reiterado, etcétera, porque tendemos en esta cosa que te decía de acarrear los vicios de la televisión al cine, tendemos a hacer guiones muy verborreicos. No es necesario hablar tanto y explicar tanto cuando lo estamos viendo en la pantalla. La televisión, por un lado, tienes que llenar 180 horas o 300 horas al aire de cualquier cosa. Entonces, bueno, repites y repites, no importa. En la televisión tienes que luchar con que el público se distrae muy fácilmente porque sonó el timbre, hay que contestar aquí, se tira la leche, tengo que ir a pagar. Entonces me perdí el momento, hay que repetir, porque si no la gente no sigue. Pero oye, el que está encerrado en una sala de cine durante 2 horas y le repite la misma cosa 5 veces, se levanta y se va. Entonces, por eso es importante tomar eso en cuenta y no reproducir esos vicios de la televisión ni en el cine y menos en el teatro. Pero estar conscientes de que traemos una deformación ya natural los mexicanos y que muchas veces no lo vemos. Gracias, Indira. Gracias A todos. De verdad que estés muy bien, muy, muy bien. Lo mismo, bendiciones a todos. Cuídense. Igualmente. Chao, bye. Tápense. Sí, totalmente. Bye.